CBG, Church para Iglesia. Qué lindo verlos. Gracias por venir, para venir a nuestro campus. Si nos están viendo online, estamos alrededor del mundo y estoy tan feliz de que ustedes estén aquí acompañándonos. Yo soy el pastor David Hughes. Dios es dinámico, Dios es... Y nos ha enviado a Scott, el pastor Scott, que lo anunciamos hace un ratito, que va a venir la próxima semana. Él es sorprendente. En 2 semanas vamos a comenzar una nueva serie. Ustedes saben, nosotros utilizamos temas bíblicos y los reproducimos, los representamos acá. Este va a ser un título muy extraño, tal vez, de todas las series que hemos hecho en 20 años. Una nueva serie, iguanas no muertas, o las iguanas que no murieron. Ese va a ser el título. Undead iguanas. ¿De qué se trata? Si ustedes viven aquí en Florida, cuando el frío se viene, ustedes entienden lo que pasa con las iguanas, ¿no? Las iguanas se congelan y se caen de los árboles. Tal vez en otros estados, en otros países que nos están escuchando, gracias a la maravilla de la tecnología, no saben de que las iguanas, que son de sangre, una sangre especial que juega con la temperatura, cuando aquí hizo bastante frío hace unas 2 semanas y empezaron a caer las iguanas de los árboles. En todo caso, ese es el título del próximo tema. Yo, volviendo a lo que está hablando el pastor David Hughes, ¿cómo podemos ver cambios que duren? Estamos hablando de los componentes del Espíritu Santo que nos ayudan, pero en esta sesión la gran idea es siempre superarse. Estoy intentando crear una metáfora para todo el tiempo, pero quiero mostrar quiero hablarles sobre ¿qué pasa? Que están callados. Estas últimas películas de Disney son un poquito raras para mí, pero estamos recordando, encontrando a Nemo, Coco, Los Increíbles. Siempre hay historias de aventuras, historias sobre la amistad. Hay perritos que hablan, hay malos, hay pajarotes, pájaros gigantes, hay de todo, ¿no? Es gracioso. Son películas de romances. In many ways, Lisa and I have a lot in common. Other ways, very different. Like she's way better looking and smarter than me, just for one. Está hablando de su esposa Lisa, que dice que es más inteligente que él, pero tienen una relación estable por décadas. And so Carl didn't buy the house. They bought the house. They refurbished the house. Carl compró esta casa, la actualizó, le hizo unos updating, trajo nuevos muebles. En la historia del malo de la película. A ver, Scooby-Doo. Vamos a hablar de Scooby-Doo. El tipo malo, el último, resulta que es el que desarrolla más un real estate. Él es el malo, es el que compra todas las propiedades alrededor de Bob y trata de molestarlo. Pero Carl dice, no, yo no voy a vender mi casa. La casa representa su refugio y él se para y él se sostiene en sus convicciones. Este mismo escenario en Florida, en Sur Florida, quiero decirles que hay Carls verdaderos, de acuerdo a la historia que les acabo de contar. Pero aquí hay un señor que estamos, Orlando Capote. Su casa estaba rodeada de desarrollos mobiliarios. Él era un inmigrante de Cuba. Y miren ustedes la foto. Le construyeron edificios, condos alrededor de su casa. Él se paró firme y no quería vender su casa. Todo el mundo quiso comprarlo, lo empezaron a presionar. Pero miren cómo se ve su casa ahora, alrededor de todos esos condos, esos edificios. Y él fue una inspiración.
Él no hace entrevistas, quisimos entrevistarlo, pero tenemos un señor aquí entre nuestro equipo que se llama Lucas Gómez. Ustedes lo han visto a Lucas, lo han visto el carisma que él derrama en todas las presentaciones. Y le pedimos, Lucas, mira si tú te puedes conectar con Mr. Capote, Orlando Capote. El Carl Fredrickson de la historia en la verdad. El verdadero Carl de Ab. Él nunca quiso vender su casa a un major developer. La película trata mucho más de eso, ¿no? Si no la han visto, se la recomiendo. En Coral Gables, Orlando Capote hizo lo mismo. Esto es una historia real. Quisimos hablar con él, hicimos una investigación para tratar de contactarlo, y él nos dijo, ¿cómo vamos a encontrar la casa? Aquí está. Él fue a Coral Gables, encontró las construcciones y entró. Ya nadie toca la puerta de otra persona, pero yo tenía que hacerlo y fui. Toqué en su puerta, sin cámara, sin micrófono, no quería molestarlo. Y él me contestó y hablé con él. Él es maravilloso. Y me dio su número de teléfono y aquí está la conversación. Oh, es una grabación. Mr. Capote, este es el pastor Lucas llamándolo. Hola, Lucas. Ah, señor, ¿cómo está? Sus padres son de Cuba y ellos vinieron persiguiendo el sueño americano. Cuéntame un poquito. Bueno, no sabíamos cuál es el sueño americano cuando vinimos acá. Ellos estaban escapando del régimen comunista. Tú sabes, mi papá fue un ingeniero muy prominente en Cuba. Él tenía su carrera. Mi mamá era profesora de escuela. Y ellos vinieron a este país y tuvieron que comenzar de cero, ¿no? Usted debe entender, yo no soy un héroe. ¿Usted quiere ser héroes? Yo le puedo enseñar un pocotón de héroes aquí en el hospital de Coral Gables. Nuestras chicas y chicos uniformes, ellos son héroes. Yo solamente estoy tratando de sobrevivir. Yo tuve mucha ayuda y mucha guía para hacer lo que estoy haciendo. Le puede sonar raro, pero mantén tu mente pura. No caigas en tentaciones, en avaricia. ¿Cuántas veces la Biblia nos ha hablado sobre eso? De mantenerte derecho, de ver sobre puertas angostas la vida. Miren este hombre. He tratado todo lo que he podido. He fallado, pero no tengo otra elección que ponerlo en el nombre de Dios, en las manos de Dios, porque nada de lo demás sirvió. Hay mucha gente atrás de mí. Mi padre estuvo enfermo y cada semana teníamos que llevarlo al hospital. Y si hubiera sido saludable, tal vez hubiera caído a la avaricia. Yo no puedo decir lo que hubiera pasado. Y yo le digo a la gente, a veces la felicidad es peligrosa. Ok, algunas veces las cosas duras te hacen ver la vida diferente. Pero hay mucha sabiduría en la Biblia y yo puse mi fe en eso. No temas. Órale a Dios, cree en Dios, pídele a Dios. Y aquí está. So I know most pastors find their inspiration for a series from studying Leviticus in the Hebrew. Muchos pastores, I think that's pretty cool. It's a great example, in my opinion, of someone willing to stand up. Capote, por favor, él se mantuvo fuerte en sus convicciones. Muchas veces en la vida tenemos que mantener nuestras convicciones para mantener lo que creemos. Miren, el mundo ha cambiado. La gente que está alrededor de él dice, bueno, el mundo ha cambiado. Y presiona a otra gente, pero hay gente como las que le estoy ahora que quiero celebrarlos, el Dr. King o Harriet Tubman de los Founding Fathers, gente a la que yo quiero manifestar mi estimación.
mi nivel de admiración. Ustedes saben quién es Peter Bonhoeffer. A lo mejor nadie sabe quién es Peter Bonhoeffer. Mr. Bonhoeffer. Charlie y Pastor Nick estaban trabajando en su masterado. Están en un masterado para hacer su pastorado. Fueron a un seminario y ellos estaban estudiando el mismo libro escrito por Peter Bonhoeffer. Y yo les digo, ¿usted sabe? Charlie, le digo, mijo, ¿usted sabe quién es Bonhoeffer? Él fue un pastor alemán en los años 1930. Cuando los nazis llegaron al poder, casi nadie se paraba al poder de Hitler y los nazis. Pero Bonhoeffer fue uno de los pocos que habló contra el nazismo. Sus amigos, apenas comenzó la guerra, se lo llevaron a Inglaterra para que salga porque corría peligro. Y él siguió en Inglaterra su ministerio. Pero él voluntariamente regresó a la Alemania nazi. Fue arrestado y fue puesto en un campo de concentración. Él abandonó su comunidad y él fue a Alemania a hablar, sostener lo que él quería. Algunas veces sufres bastante cuando tú te paras firme en lo que tú crees. No es fácil, pero si tú te paras firme en tu fe, en lo que tú crees es correcto, se requiere mucho coraje, se requiere mucha valentía. Hay una manera bíblica para articular de que Dios te libere. Hay una manera que Dios te libere y te quiero hablar de eso hoy. Mi prédica de hoy es por el bautismo. El bautismo. Okay. Van a divertirse en esto, pero va a ser muy informativo al mismo tiempo porque esta es la base. Esta es la base. Porque la iglesia de Cristo ha hecho durante 2000 años esto, bautizar. Pero ¿por qué bautizamos a la gente? ¿De dónde viene esto de bautizar a la gente? ¿Y por qué lo hacemos? La manera como lo hacemos los cristianos es distinta a la que muchos otros conocen, a la que las religiones conocen. Juan el Bautista. Vamos a hablar del inicio. Juan el Bautista. He is a catalyst of all kinds of positive, lasting, spiritual, and sociological change. In fact, he's the point person of our change in your Bible. He's the one that ushers in a change called the New Testament. So John is a great study. El estudio de Juan el Bautista, amo estudiar sobre él, porque él fue carismático. Era un poquito raro. ¿No les gusta a usted la gente que es un poquito rara a veces? Come on. Vamos, a lo mejor estamos al lado de un raro, pero yo mismo soy raro. Un poco excéntrico, pero no quiero terminar la historia. Juan el Bautista, con él comienza todo. Mateo, en aquellos días apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Este es de quien fue dicho por el profeta Isaías, la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, allanarle las sendas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, tenía un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Qué raro, ¿no? Y su alimento eran langostas, es decir, insectos y miel silvestre. Acudió a él gente de Jerusalén, acudía a él gente de toda Judea y de toda la región del Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían a donde él estaba bautizando, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero caramba, miren cómo le dijo:
generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de disuadirlo, diciéndole, necesito ser yo bautizado por ti, ¿y tú vienes para mí? Jesús le respondió, permítelo por ahora. Nos conviene hacer esto para cumplir con toda la justicia. Y así fue que Juan accedió. Imagínense lo que le decía Juan, oye, pero yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti. Pero él no entendía. Pero Jesús brillantemente le dijo, no, procedamos con esto. Porque Jesús estaba poniendo un ejemplo. ¿Se imaginan? El Hijo de Dios hecho hombre estaba poniendo un ejemplo para toda la humanidad cuando él mismo en su calidad de hombre fue a ser bautizado. ¿Ahora les tiene sentido? Tan pronto como Jesús fue bautizado, salió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que descendía como en forma de paloma y se posaba sobre él, y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo a quien amo, en él tengo complacencia. Ok, seamos honestos. ¿Qué estamos haciendo? We dunk you. And that's kind of strange. What we get full-grown people fully wet in front of other full-grown people. Let's just own that. That's kind of awkward. If you don't think that's a little weird, you've been in church a long time. And so guess what? I'm warning you. Les estoy previniendo. A lo mejor no somos en la mayoría el tipo común de iglesia. Sí, tal vez seamos para ustedes una iglesia rara que comunica las cosas de una manera distinta y no religiosa. No, nosotros no somos religiosos. No juzguen. Yo crecí en una iglesia bautista. Yo fui educado en una iglesia bautista. Fui bautizado en una iglesia bautista. Asistí a seminarios de iglesia bautista. O sea, muchas cosas de los bautistas alrededor mío. Y no hay mayor problema en el bautizo que ellos hacen. Pero en caso que ustedes confundidos, déjenme explicarles la diferencia. Pero las iglesias lo han hecho por 2000 años, aunque lo hagan de cierta manera diferente. Pero, ¿qué es lo que se busca? Ese compromiso, más allá de una tradición cristiana. Déjenme explicarles por qué tiene que ser considerado usted. ¿Por qué el bautizo es tan importante? Primera razón, porque Jesucristo lo modeló, Jesucristo lo hizo él mismo. Les recuerdo, Juan dijo, hey, ¿yo por qué te tengo que bautizar a ti si tú me tienes que bautizar a mí? Y Jesús, con su paciencia y su enseñanza, le dice, tengo que ser permítelo ahora. Tenemos que hacerlo esto para cumplir con toda la justicia, con lo que está escrito. Jesucristo lo modeló. Desde ahí en adelante, Jesucristo lo comandó, lo mandó como parte de su ministerio. El comienzo de su ministerio es inmediatamente después de que él es bautizado. Vamos un poquito adelante. Después de la crucifixión, Jesucristo aparece antes de subir al cielo, les da la gran comisión a sus apóstoles cuando se les aparece. Escúcheme, y esto es muy importante. Estas son órdenes que nosotros cumplimos. La gran comisión. Tan pronto como Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesucristo. Y enseñándoles a obedecer todo lo que yo los he mandado, y ciertamente estaré siempre con ustedes, incluso hasta el final de los tiempos. Lean Mateo 28.
del 19 al 20. Aquí está. Esta es la gran comisión de los cristianos. Por eso la iglesia de Cristo ha ido a través de estos 2000 años, después de que Jesucristo ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, ha seguido la gran comisión que Jesucristo nos dejó, que Jesucristo nos mostró con su propio ejemplo. Y les repito, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias y bueno, esto es muy bonito lo que voy a decir. Bautizan a los niños. ¿Qué pensamos nosotros sobre el bautismo de los infantes? Creo que es bonito. Me encanta ver a los padres llevando esa dirección espiritual, intentando llevar esa dirección espiritual a sus hijos. Pero nosotros aquí, los cristianos, por lo menos Church for English, no bautizamos niños. No es que no me gustan los niños. No es que no me gustan los niños. No bautizamos bebés. ¿Por qué? Ya les voy a dar razón. Yo respeto lo que piensan diferente, pero en la Biblia van a ver ustedes cada vez que dice bautismo está asociado a alguien que tenga ya capacidad de decisión y de escoger aceptar a Cristo en su vida. Un bautizo puede ser para una persona joven, no un infante que todavía no sabe, que está aprendiendo a caminar, que está gateando. No podemos darle algo de que él no sabe y no lo ha aceptado por su propia decisión, ¿verdad? Y que después diga, yo fui bautizado de cuando era bebé. ¿Y por qué me va a bautizar otra vez? Un momentito. A ver, alcen la mano los que no han bautizado bajo la iglesia de Cristo nuevamente. No se sientan raros. Pero vamos a verlo de esta manera. Si ustedes ahora proceden al bautizo, luego de aceptar a Cristo como su Salvador, ustedes están completando algo que sus padres quisieron hacer con ustedes cuando los bautizaron de niños. Ahora que tienen ustedes su propia razón, por así decirlo, ahora que ustedes tienen su propia poder de decisión, ustedes pueden hacerlo. Y con eso, piénsenlo, van a complementar algo que sus padres querían, pero porque ustedes ahora lo quieren, porque ustedes creen. Rápidamente. La cuestión del Clorox. La pregunta del Clorox. O sea, vamos a pensar de que si con el bautismo me estoy bautizando en Clorox y que Clorox va a limpiar todos mis pecados. No, de eso no se trata. El agua limpia, ¿no, verdad? Limpia. Pero la idea es rememorar de que sí, un bautismo comienza una nueva vida para ti. Okay. No es que vamos a eliminar los pecados con un manguerazo, ¿no? Recibiendo agua de una manguera. Vamos a repetir lo que Jesucristo hizo y lo que Jesucristo nos comendó hacer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Eso es Efesios 2:89. Lo que hizo Jesús por nosotros. Lo que hizo por Jesús en la cruz, y aceptamos lo que Él hizo, que Él murió por nosotros, estamos aceptando la salvación. O sea que no es solamente el agua que limpia nuestros pecados. La salvación es la fe y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Ahora vamos a la pregunta del abogado. A ver. If you watch online, that's terrible. Why we're like, oh man, they sue us. And no, they're smart. They're skeptical. And they look for Los abogados son escépticos, son muy inteligentes y están buscando una salida, ¿no? A ver, hablando bíblicamente, en el bautismo no se requiere para salvación. Yo puedo ir al cielo sin ser bautizado. Aquí encontré una salida en la Biblia. Técnicamente
técnicamente bautizarse no es necesario para ser salvado. Pero no piensen de esa manera. La salvación es todo un proceso, pero es lo que Jesucristo nos comendó hacer. Inmediatamente después de aceptarlo a Él como nuestro Salvador, nos bautizamos y técnicamente hablando, si ustedes están buscando una salida, no se bauticen, pero están dejando de lado algo de lo que Jesucristo nos pidió hacer, que es bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aprender a obedecer todo lo que Él nos mandó, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia, ya no estamos en el tiempo de la ley. Eso es en el Antiguo Testamento. Con la venida de nuestro Señor, entramos en el periodo de la gracia al aceptarlo a Él como nuestro Salvador y inmediatamente bautizarnos y luego seguir con ese compromiso. Bautizo. Bautizo en griego quiere decir inmerso, inmersionarse en agua, entrar en agua. Eso es lo que quiere decir la palabra en griego. And they are baptizo. Baptizo. That means they got sprinkled severely. It means Esa es la palabra en griego. E inclusive la utilizaban para los barcos cuando se hundían. Cuando ustedes ven bautizo en la Biblia, eso es lo que quiere decir inmersión en agua. Guys, bring that camera in if you would. Camera in. All right, here we go. I got the look, even like the house, the up house little mailbox here. God's favorite snack foods in here for me. Uy, aquí hay algo de comidita para mí. Yes, flaming hot Doritos have their place. Ajá, mis galletitas Oreos. Remember as a kid how much you loved Oreos? Ah, los niños les gustan las Anybody Oreos. still love Oreos? ¿Les gustan las Oreos, chicos? Still love Oreos? The Bible blesses sharing. There you go. Anybody Oreos? La Biblia Oreos? dice que compartamos, ¿ah? Ok, ahí van Oreos para los niños. Se me fue. Boom, Ya. Oreo in the head. That's good. Le di en la cabeza, sorry. So an Oreo as a kid is so much fun. You know, you break it in two. You eat the white creamy stuff first. Las Oreos como la aman los niños. Pero, ¿qué es lo mejor que hace el Oreo? ¿Ah? A ver. Milk. La leche. Right, El milk. complemento de una galletita tan rica es lo que lo hace más rico que es. ¿Qué haces tú? Nosotros que hacemos eso, bautizo, no, eso no hacemos nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir bautizo? Eso es bautizo, inmersión en agua. Qué rico. Stop judging me on how I No dunk my cookie. no me juzgues como yo he hundido mi galletita. Eso es lo que quiere decir la palabra bautizo, que está presente en la Biblia, en la traducción de la Biblia en griego, y donde proviene baptism en inglés y bautizo en español. Durante los primeros 1300 años de la historia de la iglesia, el bautismo era general y regularmente era una inmersión de la persona en agua, y solo en casos extraordinarios era una aspersión o un vertido de agua. Estos últimos eran modos de bautismo cuestionados y a menudo eran prohibidos. We got lots of Catholic people. I love the history and tradition of the Catholic Church. He's Catholic, but he admits, early on, by the way, all the great Catholic theologians would admit in the Bible it was by immersion. Todos los teologistas, Martín Lutero, en los años 1500, el que fundó la iglesia luterana, él entendió que el bautismo era por inmersión. El padre Calvin, de donde viene la iglesia calvinista, también entendió que era por inmersión. Church by the Glaze no hace lo que es conveniente o lo que es cultural. Church by the Glaze dice, lo que la Biblia, nos enseña. Y aquí hacemos bautizo por inmersión. Miren cómo bautizó a Jesucristo. Lo hemos visto en películas, más allá de lo que leemos en la Biblia, que lo dice muy claro, ¿no verdad? Que él fue bautizado por inmersión. A ver, y ahora viene la pregunta del millón.
como decimos, la pregunta de bien, the stand-up question. ¿Cuál es la función del bautismo? ¿Cuál es la función del bautismo? Vamos a entenderlo. Okay. El bautismo es para los valientes, dice, y este es mi pensamiento. Si ustedes no han sido bautizados, les pido, después de confiar en Jesús, después de aceptarlo, si ustedes no han sido bautizados por inmersión, creo que deberían ser bautizados hoy en su campus. El aplauso es, el aplauso de la gente es a aquellos que ya han sido bautizados y están dándole coraje y valentía a aquellos que no se han bautizado por inmersión. Nosotros tenemos, por si acaso, el agua no está fría, aquí tenemos una piscina temperada, no hay iguanas tampoco en la piscina, y yo sé que ustedes están bonitos, bien vestiditos, con su peinadito y todo, pero tenemos ropa seca para ustedes, tenemos toallas y todo, para aquellos que deciden bautizar hoy. Tenemos un lugar privado para que se vistan. Le vamos a dar una camiseta seca. Le vamos a regalar esta camiseta. Yo estoy quitando cualquier excusa que ustedes tengan de que hoy no me puedo bautizar, hoy no puedo. No. Vamos a pararnos en Cristo. Tengan la valentía. Tenga la valentía de pararse, así como hizo Truman Capote por sus principios. Ustedes párense por su principio, que es Cristo. Así que no hay excusas, no es excusa, ni es ninguna emboscada. Es una gran oportunidad, es una bendición tener la oportunidad de bautizarse hoy, aquellos que están hoy en este auditorio, en este campo. Y aquellos que no, comuníquense con nosotros. Dejen mostrarles un video. Y luego les explico la función del bautismo. ¿Okay? Enfóquense no en el agua, en la piscina. Miren las caras, miren la emoción, la belleza de un cristiano, de un creyente luego del bautizo. Just to hear their own voice. Those people tried to accuse my father, say he made the wrong choice. And though it might be painful, you know that time will always tell. Those people have long since gone, my father never failed. Even when the rain falls, when the flood starts rising, even when the storm comes, I am washed by the water. Even when the rain falls, even when the flood starts rising, even when the storm comes, I am washed by the water. Even when the earth crumbles under my feet, I love turn around and crucify me, I won't ever let you down. Won't fall, won't fall, won't fall as long as you're around me. Even when the rain falls, even when the flood starts rising, even when the storm comes, I am washed by the water. Even when the rain falls, even when the flood starts rising, even when the storm comes, I am washed by the water. Even when the rain falls, even when the flood starts rising, even when the storm comes, I am washed by the water. When the rain falls, even when the flood starts rising, even when the storm comes, I am washed by the water. Look,
Para mí, alguien que tome la decisión hoy de bautizarse, admiro su valentía. Este va a ser su próximo paso para recibir a Cristo. El diablo los va a llenar de razones para invalidar esta oportunidad. No se vayan temprano. No se vayan temprano. Pretendan que se van a ir. Si ustedes están aquí para bautizarse, no pierdan la oportunidad. Los admiro, tengan la valentía de hacerlo. No vengan todavía. Un momento. No me importa que sea una sola persona, pero esa persona es muy importante para Cristo. Y todos los que quieran venir son bienvenidos. Or maybe you gave your heart to Christ, but you've not been baptized at all, or you're baptized before you got saved, whatever it is. Let's get the order right today. This is your chance to level up. So we're going to do it in a minute. I'm going to have you stand up, and then I will count three. Say the word three. 1, 2, 3. Cuando diga 3, si quieren ser bautizados, quiero que vengan acá al frente. Nadie lo va a presionar. Nadie lo va a presionar para hacerlo. Pero quiero yo que ustedes reconozcan si ustedes consideran que este es su momento. Levántense ahora. Levántense. Quédense ahí. No me importa que sea una sola persona. Aquel que quiera bautizarse, dé un paso adelante. Y yo primero voy a orar. Dios, honra este momento, Señor, en estos impresionantes hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que quieren ser obedientes con tu ley, Señor, repitiendo lo que hizo Juan el Bautista con Jesucristo. Y lo pido, Señor, que les dé la valentía en el nombre de Jesucristo. Cuando diga 3, 1, 2, 3, vengan aquellos que quieren bautizar. ¡Vamos! Sí, así. Que Dios te bendiga. Vengan adelante aquellos que quieren bautizarse. Un aplauso para todos ellos. Vengan a recibir esta bendición que Dios tiene para ustedes. Oh Dios, tú eres grande, Señor. Bendícelos a todos que han tenido la valentía. Vengan, juntémonos aquí. Dios los bendiga. Oh, qué felicidad. Aquí juntemos adelante. Sigan viniendo. Ya los vamos a conducir. A donde va a ser el sitio del bautizo. No pierdan su momento. No dejen que el diablo les meta ideas en la cabeza. Vengan, vamos. Rápidamente. Todos los que quieren ser bautizados. Sigan, por favor. Eso. Bien. Apresurémonos un poquito. Nadie se vaya, por favor. Bien hecho. Mírense ustedes. Les aclaro, el bautismo no solo lo salva. Quiero que ustedes lo entiendan y que tengan confianza en lo que van a hacer. Romanos 10:9. Les repito, esto es previo. Tengamos ser claros. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Serás salvo. No un miembro de esta iglesia, serás salvo. Primero aceptamos a Jesucristo nuestro Salvador. Le entregamos nuestra vida a Jesús. No vamos a ser perfectos, pero le vamos a entregar nuestra vida, Señor. Quiero que tomes todo sitio en mi vida. Quiero que seas toda la parte de mi vida, Señor. Señor, confiesen de que creen en Dios como nuestro Señor y que creen en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, lo resucitó. Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo.
You have a little mustard seed of faith. Mustard seed. Jesus, Jesucristo dijo que su moves what? confianza Moves sea el porte de una mountains. manzana, If I have those two things, if I express those two things, de una Bible says semilla I'll be mostaza, saved. I moverá wanna lead you in a Romans 10:19 montañas. salvation Así prayer. que les Maybe you pido were fe. saved back when and you have Les pido confidence. fe. I want you to pray with everybody else, but maybe it's your first time. What's the date today? What's the date ¿Qué today? día es hoy? 29? 29. Okay, so January 29, Enero 29 de 2023 is your 2023 spiritual birthday. va a ser su renacimiento espiritual. Acuérdense la fecha. Basado en esta promesa, cierran sus ojos, por favor, agachen sus cabezas y vamos a orar por aquellos todos que han venido acá. Querido Jesús, yo digo que sí. Amén. Lo quiero todo. Invade cada parte de mi vida. Yo te hago mi Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz para pagar mis pecados y te levantaste nuevamente en el tercer día. Y tú estás vivo ahora mismo. Yo te pido que seas mi Salvador. Gracias por salvarme. Haciendo esta oración y lo voy a marcar como un bautismo en tu nombre, Jesucristo, mi Señor. Amén.